Buenas tardes. Voy a explicarles a ustedes, a continuar con los ejercicios de la clase que se dictó esta mañana de forma presencial. Eh, este ejercicio nosotros lo hicimos en clase de una forma diferente. Y aquí les voy a dar otra forma de cómo se realiza en el Excel. Esta mañana lo hicimos un poquito eh, diferente. En Excel se pueden hacer de diferentes formas y este, nos cambia el modelo. Bueno, para este nos pide una hoja nueva, que es el que crea un gráfico circular dinámico que muestra el promedio del sueldo según la profesión, a los cambios que sean necesarios para que el gráfico sea similar al modelo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ingresar un gráfico dinámico. Entonces vamos a insertar. Vamos a aquí donde dice gráfico dinámico. Gráfico dinámico. En ese momento nos sale una tablita, la cual esto ya está tomando la tabla, ¿sí? Esa tabla que se convierte en una tabla dinámica en el momento que nosotros llamamos ese gráfico dinámico. Le vamos a decir que lo vamos a hacer en una hoja de cálculo nueva, ¿sí? Para que podamos hacer el proceso mejor. No lo vamos a hacer ahí encima de, de de la información porque no se va a ver muy claro. Y le vamos a dar a aceptar. Bueno, ahora nos están pidiendo, permítame, devuelvo a la pregunta es la número 6. Entonces, la pregunta nos dice el promedio, que muestre el promedio del sueldo según la profesión. Entonces vamos a buscar campos, campo de, vamos a utilizar el campo de profesión y vamos a utilizar el campo de sueldo para que nos dé los promedios. Y el campo de sueldo, y en este caso en la parte de abajo vamos a configurar con los promedios. Muy bien. Aquí nos arroja muchos decimales, entonces vamos a cambiarlo a un formato, vamos a cambiarlo a contabilidad. Ah, pero contabilidad no sale con el signo de euro, entonces vamos a darle el signo millares, millares para que nos quite el signo de euros y vamos a disminuir los decimales de forma manual. Ustedes están viendo que este no es el diseño que pues obviamente nos muestra el modelo. Entonces nosotros tenemos que ir a diseño, arriba, perdón, vamos a entrar al gráfico, en la parte de arriba dice diseño y dice cambiar tipo de gráfico. Vamos aquí y le vamos a decir circular en 3D, aceptar. Pero este no es el modelo, vamos a buscar el estilo 3, 2, el estilo 3 y nos sale inmediatamente el modelo que nos presentaron en la pregunta 6. Nosotros también lo podemos hacer de otra forma, agregando subtotales como lo hicimos esta mañana, que nosotros lo hicimos agregando subtotales. ¿Sí? Y lo primero que hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue ordenar, fuimos a ordenar. ¿Qué ordenábamos? Las profesiones.
y le dimos a aceptar. Luego de ordenar las profesiones, le dimos subtotal. Por cada profesión que cambiara, el sueldo, ¿sí? Se tenía que reflejar el sueldo. Y aquí el promedio. Y le dimos a aceptar. Y luego mirábamos en la tablita aquí que nos sale en el esquema, que aquí nos daba el promedio general, en la segunda nos arrojaba los sueldos y los promedios por cada profesión. Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos lo siguiente. Un momento. Tomábamos este valor, las tres profesiones, fuimos a insertar el gráfico, le damos a este en 3D, tomamos este valor del estilo 3 y aquí donde dice seleccionar datos del gráfico, le dábamos editar y tomábamos el rango. Un momentico que el gráfico lo dejé encima. Ya un momento que el gráfico lo dejé encima y no me deja cambiar o tomar los rangos. Entonces ahora sí, seleccionar datos, editar, tomábamos esta parte de arriba y tomábamos las profesiones, ¿sí? Y le dábamos enter. Ya aparecen las profesiones acá y le damos a aceptar. Y cambiábamos el título. Sueldo promedio o promedio de sueldo. No recuerdo el título, es sueldo promedio. Si ustedes observan, es un poquito diferente porque yo lo tengo como promedio administrador. Y en el modelo dice es administrador, contador, economista y aquí aparece diferente en esa parte. Pero si ustedes observan, el resultado es el mismo. Lo importante aquí es este resultado, que sean iguales. Se hicieron de dos formas diferentes, pero dieron el mismo resultado. Es como la multiplicación, el orden de los factores no afecta el resultado. O sea, ahí tenemos las dos formas. Esta mañana trabajamos la última que... Esta mañana trabajamos la última, esto que les expliqué ahorita para que les quede claro. ¿Listo? Continuando con los ejercicios, vamos para la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice, empecemos con la A. Divide los nombres y apellidos que se encuentran en la columna A, es decir, esta, para que aparezcan separados en la columna B y C. Como podemos observar, el punto de corte o separación es un espacio. En todas las palabras es un espacio. Entonces, vamos a trabajar con los espacios. Vamos a ir a la pestaña, primero seleccionemos el rango de los nombres y los apellidos, toda la columna. Luego vamos a ir a la pestaña datos, busquemos el título que es texto en columnas. A este cuadro de diálogo le vamos a decir siguiente. Luego le vamos a decir que él aparece de esta forma, ¿sí? Entonces nosotros lo que el carácter que nosotros necesitamos o el que está aquí, que divide a las dos palabras, en este momento es un espacio. Si fuera una coma, nosotros le damos una coma. Si es un punto y coma, le damos un punto y coma. Pero el carácter que divide el nombre con el apellido es un espacio, por lo tanto le vamos a dar espacio. Aparece de esta forma, en dos columnas. Siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir dónde es que queremos que nos aparezca el nombre y el apellido. Entonces vamos a darle clic en esta flechita y luego le damos clic sobre donde quiero que aparezca el nombre. Al seleccionar esta
celda, inmediatamente cuando me aparezcan los nombres aquí, me van a aparecer los apellidos acá. Solo vamos a seleccionar esta celda y le damos Enter. Aquí nos muestra cómo nos va a quedar. Le damos Finalizar. Aquí tenemos ya nuestro primer ítem, que es el A desarrollado. Entonces, continuamos. Entonces, continuando con la pregunta número 7, que es la parte de la B, que dice valida la columna de sueldo. Esta es la columna de sueldo. eh, de tal forma que se puedan ingresar solo los números enteros entre 2000 y 6000. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta columna para que queden direccionadas esas celdas a la regla de validación. Entonces, luego vamos a ir al comando, nos toca aplicar el comando de validación. El comando de validación lo vamos a encontrar en datos, pestaña datos, aquí donde está un chulito, ahí dice validación de datos, le vamos a dar ahí, validación de datos, vamos a tomar, va a aparecer en configuración, ustedes van a tomar la opción que dice número entero y le van a pedir, dice que entre 2000 y el máximo 6000. Quiere decir que en esa celda no van a poder ustedes escribir números de 1500, de 2000 hacia abajo no van a poder escribir porque no se los van a permitir. ¿Y quién me lo va a avisar o cómo lo voy a saber? Bueno, aquí en mi mensaje de entrada, en el título voy a colocar ingresa al sueldo. En el mensaje de entrada debemos colocar digita el sueldo entre 2000, perdón, 2000 y 6000. ¿Sí? Estamos hablando de euros, dólares. Bueno, luego en el mensaje de error vamos a colocar acá en el título dato no válido. ¿Cuándo aparece este mensaje? Cuando yo escriba, por ejemplo, 1500, me va a aparecer dato no válido y me aparece el error. Entonces, en el mensaje vamos a colocar el dato ingresado no es válido. Ya corrijo. Y le damos a aceptar. Entonces aquí ya nos sale el cuadro que nos dice que debemos ingresar un número entre 2000 y 6000. Pero, por ejemplo, vamos a escribir 2000. Perfecto. Yo quiero escribir 1000. Me dice dato no válido, que era el título del mensaje de error. Dice el dato ingresado no es válido. Reintente o cancele. Vamos a darle cancelar. Y continuamos con la pregunta, perdón, continuamos con el apéndice de la C. ¿Listo? Vamos a seguir. Bueno, entonces ahora vamos a ver con el ítem C. Valida la columna profesión de tal manera, ¿sí? De tal manera eh, que se pueden ingresar solo los datos que se encuentran en la columna M, es decir, los que están en esta columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar. Tenemos seleccionado el rango de la columna de profesión, ¿sí? Vamos a datos, validación de datos, y aquí en configuración le vamos a decir eh, que nosotros vamos a validar por medio de una lista, ¿sí? Eso ya lo hemos hecho. Y en el origen de los datos
nosotros vamos a tomar las profesiones. Le damos enter. Luego en el mensaje de entrada le vamos a decir ingresa una profesión. En el mensaje vamos a escribir selecciona una de la lista. Una profesión. Y en el mensaje de error vamos a buscar una advertencia que nos diga dato no válido y que el dato, un mensaje, el dato ingresado no corresponde o no está en la lista permitida y le damos a aceptar. Entonces ahora aquí está la lista desplegable, pero si yo por ejemplo quiero escribir albañil y le voy a dar enter, me dice el dato ingresado no está en la lista permitida, pero aparte de eso me permite, si yo quiero ingresar la palabra porque es una profesión que necesito, le puedo decir que sí, me la permite entrar, ¿sí? Pero no quiere decir que va a entrar a la lista desplegable, para que lo tengan en cuenta. Eso también pasa aquí con esa numeración. Si yo le doy 1200, me va a salir la advertencia, ¿cierto? Pero entonces nos pide que si quiere lo reintentemos. Si ven la diferencia entre el dato no válido, porque aquí en este momento voy a seleccionarlo, no lo hice como tipo de advertencia, sino como un alto. El alto significa que no me va a permitir entrar esa numeración o no me va a permitir que yo entre ningún otro dato que no sea el permitido o el que yo le configuré, ¿sí? Pero si yo le doy como una advertencia, sí me permite ingresarlo, por ejemplo, 1200. Me dice, el dato ingresado no es válido, pero desea continuar, desea que se puede ingresar, yo le puedo decir que sí. Y si ve que me lo permite. Entonces, esa es la gran diferencia. Recordemos que para cambiar esa regla de validación, yo tengo que seleccionar toda la columna, ir a validación, validación de datos, y ahí me muestra toda la configuración que yo he realizado. La configuración, el mensaje de entrada, el mensaje de error. Yo lo tenía aquí como alto. Alto significa que no me va a permitir ingresar ninguna información. O sea, no me da la opción de que si quiero continuar y que si quiero que ese dato que yo ingresé se quede en esa celda. En cambio, la opción de advertencia me advierte, pero me permite ingresar eh, esa, ese texto o esa numeración o esa información que yo quiero. Vamos a darla como advertencia. ¿Sí? Vamos a darla como advertencia. Y aquí también para que ustedes lo vayan realizando de la misma forma. Esto ya casi terminamos. Dice, para ambas validaciones cree un mensaje de entrada y uno de error de tipo advertencia. Ya las dos tienen el error de tipo advertencia, en este lado y en este lado. Hemos terminado con la pregunta 7, vamos a pasar a la pregunta número 8. Bueno, esa